Muy importante esto de la vacunación. Ahora vamos a reiterarlo, pero estaba leyendo la página de la Organización Panamericana de la Salud a propósito del sarampión. Es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a niños y que en algún estadio más complicado puede causar ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, especialmente en niños malnutridos o vulnerables. ¿Qué se está haciendo ahora que se ha detectado un caso? Algunos señalan que autóctono, pero vamos a confirmarlo, es decir, que se había contagiado esta pequeña niña en nuestro país. ¿Será así o no? Nos acompaña Cristian Díaz, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, con quien vamos a conocer un poco más de este virus, el esquema de vacunación, que por cierto lo incluye, ¿no? ¿Y qué hacer para detectar esta enfermedad rápidamente y por ello acudir lo antes posible a un médico? ¿Cómo está, doctor Díaz? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación. Quisiera, Muy cierto, como mencionado, muy importante. quisiera yo empezar con el caso, que es lo que ha hecho que este tema esté en los titulares de los diversos medios. Se habló de un caso autóctono por primera vez en 20 años. Es decir, entendemos que la niña se contagió en nuestro país. ¿Es así? ¿Qué se sabe de este caso puntual? Bueno, este es un caso de una niña de 10 meses, que aún todavía la fuente es desconocida. Actualmente el Centro Nacional de Epidemiología viene llevando a cabo las averiguaciones del posible contagio, pero actualmente todavía es una fuente desconocida. Pero lo más importante es que ya se llevaba a cabo un trabajo intenso de cortar la cadena de transmisión, justamente en esta niña y los contactos directos que pueda haber tenido, ¿no? Se lleva a cabo una evaluación de cada uno de los contactos. Actualmente la niña está estable, se han ido identificando algunos contactos y también vacunando a las personas o los niños que se ha encontrado que no tenían su esquema de vacunación completo. Solo para tenerlo claro, ¿la niña había salido del país o no? Pues si no ha salido, debe haberlo adquirido acá entonces. No, pero justamente estamos viendo si es que podría haber una circunstancia de contacto entre el primer caso importado que se tuvo y este caso. Entonces, por eso justamente todavía es una fuente desconocida lo que se está mencionando. Ok. El primer caso que se detectó, ese sí fue importado en enero. Entonces se está viendo si es que acaso hay una vinculación, ¿verdad? Y podrían calzar los tiempos, es decir, tras el contagio y el periodo de incubación de esta enfermedad, más o menos calzaría con el tiempo y haría factible que este primer caso haya contagiado a la menor. Podría ser el escenario, justamente por ello están las averiguaciones, para poder finalmente decir qué tipo de fuente ha sido, ¿no? Si ha sido un caso autóctono o no. Y es un virus altamente contagioso y usted ha mencionado bien que han iniciado un trabajo de búsqueda de los contactos de esta menor, es decir, un cerco epidemiológico. ¿En qué consiste este cerco? Además de familiares, ¿acaso la cuadra completa o no sé si la niña llegó durante este periodo de contagio a ir a algún evento público, a algún lugar frecuentado por otras personas? ¿Qué es lo que han determinado ustedes? ¿Y de qué distrito estamos hablando? Parte de llevar a cabo el cerco epidemiológico es justamente hacer un listado nominal de cada uno de los contactos directos, hablamos de familiares o lugares que ha visitado o ha sido llevado esta niña, pues una niña de 10 meses de edad, justamente para poder identificar los posibles escenarios en donde podría haberse expuesto a otros niños menores de 5 años también. Sí, y en ese caso, como le pregunté hace instantes, ¿se ha, por ejemplo, identificado si es que en la cuadra misma o en el barrio podría haber otro contagio? O sea, ¿se ha podido determinar otros contagiados o no? Hasta el momento ha habido algunos cuadros sospechosos que se han ido descartando, pero no se ha encontrado algún otro caso actualmente. Pero sí, Confirmado. parte de la investigación es identificar alrededor de la vivienda de la persona. Siempre se hace un análisis 4 manzanas a la redonda del lugar donde reside esta niña, ¿no? ¿Dónde reside? ¿O en qué distrito está hablando? El distrito de Surco, Ajá. solamente igual que el caso anterior. Exactamente igual que el caso anterior, claro. Por ello mismo que podría trazarse, tal vez, y no se ha determinado aún, una vinculación en ese sentido. La menor usted dice que está fuera de peligro, ¿verdad? En observación. Exactamente, este es un caso leve, pero justamente la importancia radica en dos cosas. Primero, uno, que es una enfermedad altamente contagiosa, y segundo, porque además
tenemos un escenario en el país donde las coberturas de vacunación no son óptimas. Según la Organización Mundial de la Salud, las coberturas son óptimas por encima del 95%, y tenemos nosotros una cobertura en primera dosis, porque hay que mencionar que Sí. la primera vacuna se coloca a los 12 meses de edad, al año de edad, y la segunda, la de refuerzo, es al año y medio. En la primera dosis tenemos una cobertura que llega casi un 85%, y en la segunda hablamos de un 65% de cobertura. Entonces, tenemos grupo de niños que no están siendo vacunados y que podrían ser susceptibles justamente de tener esta enfermedad. Eso que usted menciona es fundamental. Efectivamente, si uno ve el esquema de vacunación del MINSA, las vacunas correspondientes al año y hasta los 2 años tienen primero el neumococo a los 12 meses, pero también la triple viral, que es sarampión, paperas y rubiola. A veces uno no la identifica porque solamente ve MMR o SPR. Ahí está la vacuna contra el virus del sarampión, que se aplica a los 12 meses, este es el esquema de vacunación del MINSA, y luego el refuerzo a los 18 meses. Pero lo que usted señala es gravísimo, es decir, hay una brecha de vacunación. No están llevando los padres, hay un grupo importante, al menos un 15% de los niños del país que deberían vacunarse, no se están vacunando. Exactamente, o sea, al menos hay un 15% de niños menores que no han recibido su vacuna, ni siquiera en una dosis. Pero además de los que recibieron una dosis, ese 85%, hay un 20%, porque la cobertura con la segunda dosis solamente es 65%. O sea, además hay un 20% que solamente recibió una sola dosis. Y si a esto agregamos que estos son los datos del 2023, que se han recuperado con respecto a lo que tuvimos en el 2022, 2021, 2020, incluso 2019, estamos hablando de que en total son cerca de 800.000 niños que han ido quedando de todos los años, menores de 5 años, que no han sido vacunados. Entonces, por ello el Ministerio de Salud este año ya habíamos iniciado desde el 9 de febrero unas jornadas nacionales de vacunación llamadas Ponte al Día para vacunar no solamente por esta vacuna, sino por todas las que están faltando. Pero además el Ministerio de Salud, visto este caso y que podría haber el alto riesgo por las coberturas que tenemos a nivel nacional, se está planificando hacer una campaña nacional, un barrido nacional de vacunación contra el sarampión en todos los niños menores de 5 años. Eso es fundamental, y para ello están también los medios de comunicación, para que estas campañas puedan hacerse públicas, que la gente sepa que primero la vacuna es gratuita, segundo, por lo que estaba viendo, hay más de 8.000 centros de vacunación del MINSA con vacunas para que los padres lleven a sus hijos. Si se han atrasado en la vacunación, puede llevarlo todavía. ¿Qué pasa con aquellos que han recibido una dosis? Por ejemplo, que usted dice que en un porcentaje mayor han recibido una dosis, más nunca la segunda. Si solo han recibido una dosis hasta los de 12 a 18 meses, en ese lapso de 6 meses, si se llegan a contagiar, entendemos que tienen cierta cobertura por la primera dosis. Pero si nunca se aplicaran la segunda, ¿la inmunización baja a 0 nuevamente o tienen alguna defensa ante el virus? Exactamente, mire, la importancia de tener las coberturas con segunda dosis es porque nos va a dar inmunidad para toda la vida. Sin embargo, cuando tenemos solamente una sola dosis, esta se podría en algunos años ya disminuir. Pero además, porque justamente el tener estos bolsones de niños en todas las regiones, porque estamos hablando de casi todas las regiones del país están en coberturas que no son óptimas, lo que va a hacer es que el virus pueda rápidamente propagarse en la población. Por ello la importancia de llamar a los padres a que se lleven a sus niños a vacunar, ya sea los 8.000 establecimientos de salud que hay, pero también se implementan campañas en lugares de alto tránsito, en lugares donde hay aglomeración de personas, pero también hay brigadas que están yendo casa por casa a vacunar y que las mismas familias den las facilidades, ¿no? Y brevemente, yo ya daba al inicio de esta entrevista una serie de complicaciones que podría acarrear el sarampión, pero ¿cómo un padre de familia puede identificar rápidamente la sintomatología? Bueno, primero que el cuadro inicia como un cuadro respiratorio, una fiebre, o un cuadro como si fuese una gripe, ¿no? Malestar, puede agregarse, comenzar a tener fiebre el niño, pero conforme pasan los días ya se comienzan a agregar dolor en la garganta, puede haber también, y sobre todo cuando ya aparecen
pequeñas lesiones en la piel. Las Como erupciones. ustedes están viendo en sus imágenes, esas erupciones finalmente son las que van a dar el diagnóstico, porque justamente el paciente va a presentar características y para ello es importante que sea evaluado por un personal médico para que pueda finalmente definir, porque podría también ser algunas otras enfermedades dermatológicas que no necesariamente son sarampión, y por ello la importancia de hacer una adecuada valoración y evaluación médica. Consecuencias como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído, neumonía, ¿son complicaciones raras o más bien frecuentes cuando un niño no vacunado adquiere sarampión? ¿Y puede ser potencialmente mortal? Exactamente. Además, no solamente por esas complicaciones que se han mencionado, porque los niños, o sea, no es un tema que sea muy infrecuente. Podría llegar a los niños a tener neumonía, encefalitis, que finalmente terminen en desenlaces fatales, como se está viendo, por ejemplo, en países en Europa, incluso en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, la cantidad de casos que se vienen presentando. Muy bien, doctor Díaz, le agradecemos mucho el que nos haya permitido conocer de las iniciativas del MINSA. Es fundamental el que la población esté informada. Recuerden, es una vacuna gratuita, debe colocarse a todos los menores. Primero, cuando cumplen un año, a los 12 meses, y el refuerzo a los 18. Vaya a cualquier centro de vacunación del MINSA que van a atender al pequeño, ¿no? Y si no la tiene, le van a dar una cartilla también para que usted lleve el registro, porque es una enfermedad rara en nuestro país, pero ya he visto, es altamente contagiosa. Hay 2 casos, al menos de momento, registrados, uno en enero, otro ahora. Veamos si es que algún otro más resulta identificado. Pero en Europa, por ejemplo, ha habido brotes bastante más, casi multitudinarios. Entonces, digamos, hay una incidencia mayor allá. Entonces, tengamos cuidado porque acá podría suceder igualmente. Gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a ustedes también.